Continuamos con nuestra materia gestión de proyectos y hoy vamos a abordar una nueva área de conocimiento. Habiendo finalizado la unidad 4 de gestión de plazos, vamos a ver gestión de costos. Recuerden que está íntimamente relacionado y que también comienza a partir del desagregado de las actividades de cada uno de los paquetes de trabajo, que eso ya lo han realizado en la gestión de plazos. Gestión de los costos. Hay que tener en cuenta aquí, eso lo verán en la medida que avancen, que tienen que diferenciar dos cuestiones bien importantes. Uno es todo lo que tiene que ver con la gestión de los costos del proyecto. Y hay una parte que lo ponemos al final, que son herramientas económico-financieras que se utilizan para la selección de proyectos. Recuerden que esto se hace en realidad en el análisis de negocios, que es cuando uno selecciona el proyecto que va a abordar. Pero por la temática se incluye dentro de este área de conocimiento llamada gestión de costos. Pasamos entonces a ver todo lo que tiene que ver con los costos del proyecto. Como les adelantaba, la gestión de los costos del proyecto tiene que ver todo lo que se relaciona con la planificación, la estimación de los costos de las actividades para luego llegar al presupuesto, cómo monitorearlos y controlarlos y cómo hacer el cierre administrativo del proyecto al final del mismo. Los conceptos clave de este área de conocimiento es cómo se realizan las estimaciones de las diferentes actividades por diferentes metodologías, ya sea análogas, paramétricas o de 3 valores, de igual modo que se hizo en la gestión de plazos, y cómo se utilizan las reservas de contingencia y las reservas de gerencia. Son dos conceptos bien diferentes. Las contingencias se calculan a partir de análisis de riesgos, que es otro de los temas que vamos a ver luego, mientras que las reservas de gerencia solamente la define, como está claro, el gerente de proyecto, y eso sí es una estimación por lo general porcentual, pero vamos a ver cuál es la gran diferencia entre uno y otro. Respecto del primer paso de la gestión de los costos, tiene que ver con la planificación. Entonces el resultado de ese paso va a ser obtener un presupuesto, que es el que se va a utilizar inclusive para el monitoreo y el control del mismo. ¿Cuáles son los pasos de la gestión de los costos? Como les decía, el nombre correcto por estándar es grupos de procesos, los llamamos pasos. Trato de evitar de llamarlo fases, por lo que ya hemos visto hace un tiempo. Y lo que se hace es lo siguiente. Primero se planifica la gestión de los costos, o sea, se dice cómo es que se van a hacer las estimaciones, qué metodología se va a utilizar, qué márgenes de error se van a permitir en diferentes momentos del proyecto. Luego de eso vamos a hacer una estimación del costo de cada actividad, cuya suma lo que nos va a dar es el costo de cada paquete de trabajo. A su vez, las sumas de los diferentes paquetes de trabajo nos van a dar el costo de cada entregable y al final, contingencias de por medio, reservas de contingencia de por medio, vamos a encontrar lo que se llama la línea base del costo y el presupuesto. Una vez que se tiene el presupuesto, ese mismo se utiliza, como les decía, para el monitoreo y control. Otro tema interesante en la gestión de costos es que hay una metodología para evaluar el avance del proyecto en base a la ejecución del presupuesto. Eso se llama por valor ganado, como vamos a ver más adelante también. ¿Cuáles son estos 4 procesos, partes, etapas, como les decía, de la gestión de los costos? Primero, lo que tenemos que hacer es planificar los recursos, o sea, definir cuáles son los recursos con los cuales contamos. Es, como hemos visto en la gestión de plazos, es imposible estimar la duración de una actividad si no sabemos con cuántos recursos contamos. Del mismo modo, es imposible estimar el costo de una actividad si no sabemos cuántos recursos se van a involucrar. Es por eso que el primer paso es la planificación de los recursos.
Una vez realizado eso, ahí sí podemos estimar los costos de cada actividad, de cada paquete de trabajo, de cada entregable del proyecto. Con eso llegamos al presupuesto, el cual vamos a utilizar para monitoreo y control. Obviamente, como en todo el tema que hemos estado viendo, si encontramos alguna diferencia durante el monitoreo, puede ser necesario modificar, actualizar ese presupuesto. De todas maneras, ese nuevo presupuesto siempre va a estar comparado contra el original, que se conoce como línea base de costo. En el primer punto, la planificación de los recursos, es importante destacar que en algunos proyectos, normalmente cuando son proyectos pequeños, la planificación de los recursos, la estimación del costo de cada actividad y por ende los de los paquetes de trabajo, eso se realiza todo en un único paso, ¿sí? Eso suele suceder también porque probablemente haya una sola persona que esté realizando ese trabajo. Al igual que en la estimación de las duraciones, en este caso de los costos, y cuando tiene que ver con los recursos, especialmente los recursos humanos, puede haber modificaciones a lo largo del proyecto, fundamentalmente los costos que fueron estimados en un principio. Entonces, en estos casos tenemos que estar bien atentos para estar permanentemente analizando críticamente los costos del proyecto. ¿Cómo se realiza la estimación de los costos? Bueno, como les decía, a partir de la estructura de desglose de trabajo, ustedes tenían los diferentes entregables y al final los llamados paquetes de trabajo. Entonces, para cada paquete de trabajo, ustedes desagregaban en distintas actividades. Insisto con esto, recuerden que esa tarea de desagregar un paquete de trabajo en distintas actividades forma parte, por estándar, de la gestión de plazos. ¿Está? Bien, una vez que ustedes tienen definida cada actividad, lo primero que van a hacer es definir la necesidad de los recursos. O sea, qué tipos de recursos van a necesitar para desarrollar esa actividad. Y acá es muy importante tener en cuenta, es un concepto clave, que esos recursos pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos humanos o financieros. O sea, si para una actividad yo necesito mano de obra y materiales, ambos, esto es muy importante, ¿sí? Ambos recursos se van a costear dentro de esa actividad. Entonces, en el ejemplo clásico que doy, que es de pintar una sala, cuando yo defina el costo de esa actividad, voy a tomar en cuenta tanto la mano de obra como los materiales, o sea, la pintura, por ejemplo. ¿Está bien? Recuerden no porque todavía no lo vimos, pero vamos a ver que para la estimación, al igual que en plazo, se puede realizar por un método análogo, el paramétrico o el de 3 puntos. Fundamentalmente en el caso del paramétrico, que es normalmente el que más se utiliza para la estimación de los costos, lo que necesitamos saber son las tasas de esos recursos, o sea, cuál es el valor hora hombre, cuál es el costo por metro cuadrado, por kilo, por metro cúbico, lo que sea necesario. Bien, yo tenía entonces las estimaciones de la duración de las actividades y este dato me va a ser útil tomando en consideración la tasa de los recursos para calcular el costo de ese recurso humano en base al tiempo que demore cada actividad. ¿Está? Entonces, con esas nuevas estimativas, yo eso lo voy colocando en el presupuesto. ¿En qué otra cuestión me puedo basar? Pueden ser publicaciones en medios, en revistas especializadas, por ejemplo. Yo puedo saber cuál es el costo de construcción por metro cuadrado de una vivienda tipo tal categoría, ¿sí? Porque en general, digamos, es el costo medio, el costo promedio del mercado. Eso también se puede tomar en consideración. Del mismo modo, datos históricos que yo cuente por proyectos similares. ¿Está bien? Otro de los elementos que se utilizan
en la estimación de costos es lo que se llama plan de cuentas. Esto es, va a facilitar el control. Por ejemplo, yo puedo marcar, ¿sí?, identificar un paquete de trabajo o más probablemente un entregable en particular, parar allí y decir, bueno, cuando esto quede completado yo voy a comparar cuál es el costo que yo estimé respecto del costo real. Y por último, la última mención, el último elemento que se toma en consideración muy importante para la estimación de costos son los riesgos. Cuando veamos cómo se componen los presupuestos, vamos a ver que en un punto vamos a tener una estimación de una contingencia. O sea, si algo llegase a pasar, si algún riesgo se convirtiera en incidente, yo voy a sumar un monto de unidades monetarias determinado, ¿sí? Y eso proviene de los riesgos. Para confeccionar el presupuesto, también hay básicamente otras dos formas de hacerlo. Uno es por analogías, y eso se conoce top-down, porque yo lo que puedo saber es que tal entregable en particular tiene un costo aproximado de tanto, entonces lo que voy a pensar es cuál va a ser el costo o cuál debería ser el costo de cada paquete de trabajo y a su vez de cada actividad para estar alineado con ese valor histórico, ¿sí? Es como que yo parto de un presupuesto global y fuerzo, ¿sí?, el costo de cada entregable para poder totalizar eso. Eso es de arriba hacia abajo. El paramétrico ya lo mencioné. Y el bottom-up, o por composición, se complementa con los anteriores. Es el que se recomienda, el más utilizado, es ir componiendo a partir del costo de cada actividad, ir sumando para tener el costo de cada paquete de trabajo. A su vez, la sumatoria de los paquetes de trabajo se convierte en entregables y la sumatoria de todos los entregables en el costo del proyecto. ¿Cómo se llega en verdad al presupuesto final? La realidad es que se van realizando, es un proceso iterativo, se van realizando distintas aproximaciones. Primero, y normalmente así, se utiliza el método de analogías. Lo que se hace es un orden de magnitud. Yo tengo un proyecto determinado, supongamos que la implantación de un ERP SAP en una empresa de unas 100 personas. Entonces yo tengo ya una idea de cuál puede ser el costo de ese proyecto. Eso se llama orden de magnitud y por estándar está permitido un desvío de menos 25 a más 75%. O sea, yo ya sé que puedo tener un error de esa magnitud en esa primera aproximación. Luego, lo que voy a hacer es, sí, trabajar dentro de lo que es la estructura de desglose de trabajo, la WBS o EDT, como les guste más llamarlo, y así sí van a comenzar a trabajar o por la técnica de 3 puntos o la paramétrica, seguramente va a ser la más utilizada por ustedes, en este caso los costos, y van a tener una estimación más puntual de lo que es este presupuesto. Ya allí lo que se considera es un error, ¿sí?, de entre el menos 10 y más 25%. ¿Qué es lo que van a hacer? Como ustedes cuentan, definido en el acta de constitución de proyecto una estimación del costo, o sea, lo que se quiere invertir. Si ustedes vienen trabajando bien en la planificación, piensen también que cuando generan el cronograma tal vez hayan tenido que hacer un crashing de algunas actividades para acelerar el proyecto, lo que fuere, tienen que empezar a ajustarlo de manera de llegar al presupuesto definitivo. O sea, tienen que empezar a mirar más en detalle, ¿sí? Y ese presupuesto definitivo, se entiende que se está bien hecho, no debería tener, ¿sí?, un desvío que esté más allá del menos 5 más 10%. Esto otra vez es lo que se define por estándar. Repito una vez más, y así va quedando bien el concepto, es que a partir de la estimación del costo de cada actividad, yo comienzo a tener, ¿sí?, los costos de cada paquete de trabajo. Y a su vez, la sumatoria de ciertos paquetes de trabajo que componen un entregable me va a dar un costo de ese entregable. Si yo defino,
Todo eso está codificado, obviamente. Si yo defino cuáles son los entregables sobre los cuales voy a estar controlando el presupuesto, ahí básicamente se tiene lo que se llama un plan de cuentas del proyecto. Plan de cuentas del proyecto. O sea, cuáles son, ¿sí?, esos entregables sobre los cuales voy a estar controlando los costos de ejecución del proyecto. Y ahora sí, aquí observamos lo que venía adelantándoles. Los costos de todas las actividades van a ir componiendo los costos de los paquetes de trabajo. Entonces, vamos a tomar el lápiz aquí. Lo que les decía, supongamos que estas tres actividades componen un paquete de trabajo, ¿sí? Entonces, esas actividades van a verse aquí como el costo de un paquete de trabajo. Todo esto va a ser la sumatoria de todos los paquetes de trabajo, que en definitiva son todos los entregables que al final, ¿sí?, resulta ser el costo, ese costo neto, llamémoslo, del proyecto. Bien, ¿qué es lo que sucede? Importantísimo. A estos costos del proyecto, que es la sumatoria de todos los entregables, se le suman a la reserva de contingencia. Que esto se calcula, ¿sí? No se hace a dedo, como quien dice, se calcula a partir de un análisis de riesgos, que esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Entonces, este número que se obtiene más esa reserva de contingencia, eso es lo que llaman línea base de costos, que es importantísimo. Recuerden que la triple restricción hablaba de alcance, plazos y costos, por ende el control duro va a venir sobre la línea base del alcance, que ya lo hemos visto, la línea base de los plazos, que ya lo hemos visto, y ahora agregamos esto que es la línea base de los costos. En resumen, es el costo del proyecto como la sumatoria de los entregables, que a su vez es la sumatoria de los paquetes de trabajo, que a su vez es la sumatoria de los costos de las actividades, más todas las reservas de contingencia. Una vez que se tiene esa línea base de costos, el gerente del proyecto puede hacer una reserva, que se llama reserva, ¿sí?, de gerencia. O sea, él estima, por ejemplo, puede decir, y acá sí, son estimaciones, él dice, bueno, yo voy a poner acá un 5%, ¿sí?, como reserva de gerencia, ¿sí? Pero esto es por si pasa algo, que ahora lo voy a describir. ¿Está bien? No siempre se utiliza. La suma de ambos nos va a dar lo que se denomina finalmente presupuesto. Súper importante, súper importante. Yo les dije que la reserva de contingencia se calcula a partir de los riesgos, ¿sí? Yo tengo una lista de riesgos, lo vamos a ver luego. ¿Está bien? Entonces, si los riesgos, como vimos en la introducción, que son potenciales, se hacen reales, pasan a llamarse incidentes. Yo solo voy a poder utilizar estas reservas de contingencia, repito, solo voy a poder utilizar este dinero que tengo reservado aquí para alguno de estos incidentes, o para los incidentes, nada más, ¿sí? Nada que esté fuera de esto. O sea, si un incidente, ¿sí?, provino de alguno de estos riesgos, perfecto, se usa esta plata. Si sucedió algo fuera de esta primera estimación, ahí es cuando se usa la reserva de gerencia. ¿Está? Son conceptos diferentes que vamos a abordar nuevamente en la gestión de riesgos, pero fundamental, esta reserva de contingencia que se calcula a partir del análisis de riesgos, se utiliza, estos pesos que están acá, se utilizan solo si alguno de estos riesgos se convirtió en incidente. Punto. ¿Sí? Si no, vamos a utilizar la reserva de gerencia. ¿Está? Muy bien. O sea que en gestión de riesgo, estos llaman conocidos. ¿Sí? Se conoce qué es lo que podría llegar a suceder. Y esto es desconocido. O sea, ni siquiera nos hemos imaginado que algo podía suceder. ¿Está bien? El proceso de monitoreo y control de los costos conceptualmente es como siempre, o sea, yo lo que hago es, a partir de datos que voy obteniendo, voy mirando si existe algún desvío respecto a lo planificado. O sea, en este caso es como si yo les dijese, a ver,
terminamos un paquete de trabajo, hago las cuentas, a ver cuánto me costó realmente, o sea, agarro todas las facturas, todos los honorarios, todas las partes proporcionales de los sueldos, lo que fuera, y digo, bueno, este paquete de trabajo realmente costó tanto. Y después voy y me fijo cuánto era que había presupuestado para ese paquete de trabajo. ¿Está? Esa sería la parte de monitoreo. Si veo que hay desvíos importantes, entonces lo que realizo es la parte de control. Recuerden que para nosotros el control conceptualmente es, bueno, voy a ver en la fase de ejecución qué es lo que se está haciendo y qué se puede modificar para empezar a reducir, primero para que no existan desvíos y después para tratar de empezar a acotar, reducir esa brecha. Algunos puntos importantes en este proceso de monitoreo y control de los costos es estar monitoreando justamente el desempeño de los costos, asegurarse que todos los cambios queden registrados en la línea base. O sea, recuerden que ustedes siempre tienen una línea base de costos y después los cambios que hayan se van a empezar a comparar contra esa línea base. ¿Está? Si hay cambios, como siempre, informarlos, ¿sí? Que estén autorizados. Y tratar de que siempre los costos se mantengan dentro de los límites aceptables. Pueden tomar como referencia los porcentajes que habíamos definido antes. Si se escapa de eso, ya vamos a tener que hacer, a partir de un control de cambios, modificar algo de lo que habíamos planificado. En este caso, ¿sí? La acción última va a ser modificar el presupuesto, ¿sí? Pero siempre van a estar comparándolo contra la línea base de costos, que fue lo primero que ustedes dijeron. Ese va a ser el patrón de comparación. ¿Cómo es que se evalúa el avance de cada actividad para controlar los costos? En tiempos es relativamente fácil. Ustedes tienen un cronograma, van viendo si la actividad fue realizada o no, o pueden estimar, ¿sí? Porcentualmente cuál fue el avance. O sea, si ustedes tenían programada una actividad a ser realizada en 5 días, ¿sí? Y han avanzado 3 días, es bastante fácil marcarlo en el Gantt, ¿sí? En el caso de los costos es un poco más difícil, y es el tema que vamos a ver luego. Es más difícil desde el punto de vista de cómo estimarlo, porque ustedes pueden tener una actividad que tenga, digamos, una carga, una estructura de costos muy fuerte al principio y después sea bastante menor. Imaginemos una actividad de 5 días, ¿sí? Supongamos que esa actividad cuesta 5.000 pesos, para hacer ejemplo fácil. Ahora, de repente, para poder llevar esa actividad adelante, ustedes gastan, digamos, 4.000 pesos el primer día y, si no hago mal la cuenta, 250 pesos cada uno de los otros restantes 4 días. Entonces, si ustedes ven que gastaron 4.000 pesos, no quiere decir que están al 75% de avance. En realidad están recién comenzando, están al 20%. ¿Me explico? Para simplificarlo, lo que se puede hacer es lo siguiente, es decir, bueno, si la actividad no comenzó, le pongo 0%, si está en desarrollo, le pongo 50%, nada, por aproximación, y si está terminada, 100%. Hay otras maneras de medir el avance de cada actividad que, digamos, no entra en el alcance de este curso, pero hay otras formas de hacerlo más precisas, ¿sí? Entonces, ahora sí entra un tema muy interesante, ¿sí? Que se utiliza, pero generalmente en proyectos grandes, no en proyectos simples, que se llama análisis de avance, ¿sí? Se refiere al avance del proyecto por valor ganado. Esto debido a, no es tan difícil, pero revierte cierta complejidad, ¿sí? Y tecnicidad, por lo que lo vamos a ver en la próxima clase, que es asincrónica, ¿sí? Que va a ser más fácil explicarlo. De todas maneras, adelanto acá conceptualmente de qué se trata. Acá lo que conceptualmente el tema es el siguiente. Si ustedes tienen, es cómo medir el avance de un proyecto, no en base a las actividades que han realizado o el tiempo de cada actividad, sino al costo. Simplificando muchísimo, si yo tengo un proyecto, ¿sí? Que iba a durar 100 días y el costo era 100.000 pesos. Bien, yo controlo los costos ejecutados. Es como si agarrase todas las facturas y las sumo y digo, a ver, estoy
gastando 50.000 pesos hasta el momento. Quiere decir que estoy en la mitad del proyecto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el total eran 100.000 pesos. Entonces, si el total era 100.000 pesos y yo ya gasté 50.000, ¿sí? Yo podría inferir que estoy al 50% de ese proyecto. Ustedes me van a decir, pero eso es relativo, porque si gasté mucho más de lo que yo tenía pensado, entonces no es tan así. Correcto. Es así. Por eso, ¿sí? Hay tres conceptos que se llaman valor planeado o planificado, valor agregado y costos reales, ¿sí? Y en base a algunas ecuaciones simples de esas tres variables es que yo voy a poder estimar el avance de un proyecto. Entonces, repito, el concepto de esto, Earned Value, es poder evaluar el avance de un proyecto, ¿sí? En base a la ejecución, ¿sí? Del proyecto medida a partir de los costos. Esto es más simple porque tratemos de imaginar, yo, director del proyecto, sentado en mi escritorio, miro todas las facturas que me mandan, las sumo y yo con eso podría medir el avance. No es que a cada uno le tengo que estar preguntando en qué grado de avance de cada actividad está, ¿sí? Qué porcentaje hizo, qué no hizo. Esa es la gran ventaja. ¿Qué es cada una de estas tres variables? El valor planeado, quédense con el concepto y lo hacemos, como les decía, la próxima clase sincrónica. El valor planeado, ¿sí? Es, en teoría, de acuerdo a la planificación, cuánta plata debería haber gastado yo hasta hoy. ¿Sí? Si estuviese en cronograma, cuánto del presupuesto hubiese tenido que ejecutar. Eso le llama valor planeado. Valor agregado es tomar el avance real, y decir, si no hubiese tenido desvíos en costos, cuánto hubiese gastado realmente con todo lo que en verdad hice hasta hoy. Y costos reales es directamente decir cuánto gasté hasta hoy. ¿Se entiende? Si no, escúchenlo de nuevo. Entonces, la definición dice que el valor ganado representa el valor estimado del trabajo físico fijado para la ejecución. O sea, es todo, digamos, teórico. Mientras que el valor ganado, no el planeado, es el valor estimado del trabajo físico hecho. O sea que realmente, esto sería el costo teórico de lo que realmente se hizo. Y el costo real, ¿sí? El AC, actual cost, el costo real, es lo que realmente gastamos hasta hoy. Entonces de allí vamos a poder calcular dos estimadores, dos indicadores muy importantes. Uno se llama variación de plazo y el otro se llama variación de costo. La realidad es que la diferencia entre el valor planeado, ¿sí? Y el valor estimado, y estamos hablando de costos, de pesos, eso me da la desviación de plazo, que son los dos primeros. Si lo piensan, se va a entender. Mientras que la diferencia entre el segundo y tercer variable, lo que me va a dar es la diferencia de costo. ¿Por qué es esto? Porque el primero, la variación de plazo, lo que yo estoy comparando es el costo de lo que realmente hice hasta hoy, ¿sí? Pero es el costo teórico respecto a lo que debería haber hecho. O sea que esa diferencia de costo me va indirectamente a decir cuánto me atrasé o me adelanté. Mientras que lo que debería, con lo que realmente hice, vamos a tomar de vuelta, ahora sí, lo que yo hice realmente, en teoría cuánto tenía que haber costado y en la práctica cuánto costó. Bueno, ahora esa diferencia es una variación de costo. ¿Sí? Esto con números y un ejemplo práctico se va a entender mejor. A partir de allí se desprenden también otra serie de indicadores, por ejemplo, la estimación para completar el proyecto. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la estimación, ¿sí? para el cierre de la previsión del costo total del proyecto? ¿Sí? Siempre con cierto margen de error, ¿está? Tomando en consideración los riesgos. Aquí lo que les voy a pedir, que creo que está indicado por allí, es que lean un artículo que ahí ya les subí, que
explica en detalle todo esto. Así cuando hagamos un práctico la próxima clase, se va a poder entender sin ningún inconveniente. Pero lo interesante es que también a partir de ahí vamos a definir otros indicadores, y los más importantes es el indicador de desempeño de costo, el indicador de desempeño de plazos, cuál es el presupuesto que necesitamos hasta completar el proyecto, ¿sí? y otros. Finalmente, para terminar esta primera parte, ya estamos dentro de los 30 minutos estimados para esto, recuerden que los costos, ¿sí? y la línea base de costo es clave, ya que forma parte de lo que hemos definido como la triple restricción. Muy importante ahora, lo mencioné al principio y lo repito acá, prestar atención. Lo que vamos a explicar a partir de ahora son herramientas económicas financieras para poder comparar diferentes proyectos, ¿sí? Esto es, por ejemplo, si yo tengo dos proyectos o dos maneras de encarar una solución, que en definitiva son dos proyectos, y yo quiero ver cuál es la más conveniente desde el punto de vista económico-financiero, utilizo esta serie de herramientas que vamos a ver. Entonces, fíjense que esto, como les decía al principio, en verdad se realiza durante el análisis de negocio, que es muy al principio, es antes inclusive de que esté el acta de constitución del proyecto, ¿sí? esa licitación, ese concurso privado de precios, antes de que se dispare el proyecto, ¿tá? Pero por su naturaleza económica financiera, este tipo de análisis se ha decidido, el estándar decidió incluirlo dentro de este capítulo que se llama gestión de costos. ¿Cuándo se aplica esto? Bueno, de acuerdo al tipo de proyecto. Ustedes tienen que reemplazar una máquina. Tienen dos modelos de máquinas, o una máquina grande o dos pequeñas. ¿Y cuál hacen? ¿Sí? O quiero agregar una máquina, ¿sí? porque nos va a mejorar la producción. Entonces, ¿cómo calculo eso? O son dos proyectos alternativos. Por un lado tengo el lanzamiento de un nuevo producto y por otro lado tengo la ampliación de la fábrica. Y bueno, ¿cuál hago primero? ¿Cuál me conviene? Bueno, proyectos independientes, ¿sí? Mutuamente excluyentes es el caso que es uno u otro, ¿sí? Que no hay manera de hacer los dos al mismo tiempo. Bueno, son diferentes alternativas para seleccionar proyectos. Insisto, una vez más, ubíquense ahora que estamos en análisis de negocios. Estamos antes de comenzar a planificar el proyecto. Estamos haciendo un análisis de viabilidad, cuál me conviene y por qué. Entonces, básicamente hay dos grandes motivos por los cuales yo voy a seleccionar un proyecto por sobre otro. Uno son los llamados no numéricos, que es por cuestiones o estratégicas o competitivas, ¿sí? En definitiva siempre es estratégico, o sea, no me interesa si el costo, pero estratégicamente me interesa desarrollar y lanzar un nuevo producto, por ejemplo, ¿sí? Por una cuestión competitiva, ¿sí? Me conviene modificar algo de algún proyecto y agregar algún tipo de máquina, algún control de calidad o algo, ¿sí? Y después están los netamente numéricos, más bien les diría los económicos financieros puramente. Y ahí vamos a ver cuatro maneras que en realidad no es que se utiliza una, sino que van utilizando las cuatro. Probablemente hayan visto esto, si no lo voy a explicar en detalle en la clase sincrónica. Uno se llama payback, el otro van, IR y TIR. O sea, uno es el tiempo de retorno, o sea, cuánto tardaría yo en recuperar el dinero invertido. En el otro se aplica una tasa de descuento en función del tiempo. ¿Sí? Es como si le dijese, para que se entienda básicamente, y en Argentina es fácil de entender, yo voy considerando la inflación, por ejemplo, ¿sí? a través de los diferentes meses o años. Entonces voy a tomar en consideración eso. Otro es un índice, es una tasa, es cuánto gano respecto a lo que invertí. Y la otra es cuánto, este es un poco más difícil de explicar así, sin números, pero es
cuál debería ser el porcentaje, ¿sí?, de esa inversión, ¿sí?, para que comparado con otro tipo de inversión yo tenga ganancia. ¿Está? Vamos a ver eso en detalle con un ejemplo, como les decía, en la próxima clase práctica. Acá armen un Excel que después los vamos a presentar, donde yo estoy comparando dos proyectos, el proyecto A, el azul, y el proyecto B, el rojo, donde lo que podemos ver allí es cómo es, por ejemplo, en el caso del rojo, yo hago un desembolso inicial, ¿sí?, y cada periodo, cada año, ¿sí?, cuál va a ser el ingreso neto. ¿Está? O sea, acá no es acumulado, ¿sí?, es uno por uno. Y lo comparo contra el otro proyecto. Invierto menos, pero también cada, ¿sí?, periodo gano menos. ¿Qué es esto último que figura aquí? VR. Esto se llama valor residual. Eso significa cuando yo termino el proyecto probablemente pueda tener ingresos no relacionados directamente al flujo de generación de ingresos. Esto significa, para ponerlo fácil, termino el proyecto y me queda una máquina y esa máquina la vendo. ¿Sí? Es como un ingreso adicional. Entonces eso también lo tomo en consideración en el momento que finaliza totalmente el proyecto. Ahora, ustedes lo miran aquí y dicen, bien, el rojo gano más, pero tengo que invertir mucho más. El celeste gano menos, tengo que invertir mucho menos. Si yo acumulo esto, lo veo como se ve en este otro gráfico acá acumulado. Entonces, en primera instancia te diría, sí, bárbaro, me conviene el proyecto rojo, el B, ¿sí?, porque voy a ganar mucho más. Ahora, si yo no tengo el capital necesario para invertir, para hacer ese desembolso inicial, no me va a quedar alternativa que llevar adelante el azul, el A. ¿Está? Por más que al final gane menos, no me queda alternativa. Bueno, esos son los tipos de análisis que vamos a realizar. Aquí lo que ven en un Excel es básicamente como de una manera muy simple, ¿sí?, se pueden comparar, inclusive con una planilla electrónica es más fácil calcularlo cuando las generaciones de fondos mensuales no son constantes, porque ahí se complicaría usando la fórmula, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Como les comentaba recién, las tres variables que se toman en consideración es el desembolso inicial, ¿sí?, que vamos a ver de qué se trata, pero básicamente es esa plata que yo tengo que poner al principio para poder comenzar el proyecto, cuando todavía no pude recuperar nada. Una vez que yo finalicé el proyecto, ya entra la parte operativa y eso comienza a generar algún tipo de beneficio neto, de alguna manera. Eso se llama generación incremental de fondos, ¿sí?, porque me va a generar fondos periódicos, ¿sí?, que se van acumulando, como les mostré en el gráfico anterior, y ese valor residual, ¿sí?, también incremental, porque puede ser que se den varios periodos, que es lo que yo voy a recuperar, ¿sí?, a lo largo del tiempo cuando yo considere que ya finalizó ese proyecto en particular. Bueno, acá tienen las cuatro maneras que yo les comentaba de análisis, que en realidad se utilizan. No es conveniente utilizar solo una, sino todas y después, bueno, sacar algún tipo de conclusión. La primera, como ven así, el payback, es básicamente la relación entre el desembolso inicial y la sumatoria de la generación de los fondos de cada periodo. En el caso del valor actualizado neto, lo que ven así también es, otra vez, bueno, el desembolso que se realiza, por eso figura siempre como negativo el desembolso, y la sumatoria de la generación de los fondos, pero en este caso están afectadas. Ustedes ven que va a ser, si observan la fórmula, siempre va a ser en forma decreciente, ¿sí?, por una tasa de descuento. Esa tasa de descuento, K, tiene básicamente dos componentes. Una que tiene que ver con la pérdida de valor del dinero en función del tiempo, ¿sí?, como simplificando les comentaba como puede ser la inflación, y también tiene dentro ese factor K otro término que tiene que ver con un porcentaje asignado a riesgos. En el caso del criterio de índice de rentabilidad, lo que pueden observar es que es básicamente, ¿sí?, el mismo indicador, ¿sí?, que el valor actualizado neto, pero en este caso, ¿sí?, es en relación
en relación, es una relación, ¿sí? Es una tasa entre la generación de fondo y el desembolso. Y por último, la tasa de retorno interna tiene que ver, ¿sí? Con hallar cuál es el valor de K para que esa sumatoria sea igual a 0. Con ejemplos numéricos, como insisto, veremos en la clase práctica la próxima semana, entiendo que lo van a entender bastante mejor. Estas son capturas de pantalla del Excel que preparé para que vean cómo se calcula y sobre el cual vamos a trabajar. Entonces aquí tenemos 4 casos. En esta pantalla les muestro los 2 primeros, donde hay un desembolso inicial. Por ejemplo, en el caso 1 hay un desembolso inicial de 500 pesos, una tasa del 10% y cómo se van generando fondos, ¿sí? Que eso también tiene que ser dato, ¿sí? El primero menos 500 es el desembolso inicial y esos 100 es la generación de fondos en cada periodo, y el último, ¿sí? El de 250 es porque está sumando un valor residual, ¿sí? Entonces ahí se aplican las fórmulas y allí ven en el caso de lo que estamos analizando, que es cuál es el valor actualizado neto, cuál es el índice de rentabilidad y el payback. Aquí vemos lo mismo para el caso 3 y 4, exactamente los mismos cálculos. Y rápidamente ustedes podrían observar que, por ejemplo, el proyecto 3, ¿sí? Tiene un valor actualizado neto de 497 pesos, mientras que el proyecto 4 tiene un valor actualizado neto de 370 pesos. Entonces ustedes dirían, bueno, es más conveniente desde su punto de vista el proyecto 3. Ahora, si ustedes analizan el payback, vean que necesitan más tiempo, en el caso 3 que el 4, ¿sí? 2.67 años contra 2 años para recuperar el desembolso inicial, ¿sí? Esas son las decisiones que tienen que tomar o que deberían tomar. Con esto finalizamos lo que es el área de conocimientos de la gestión de los costos, donde primero ciertas técnicas y herramientas se utilizan en una fase muy inicial, pongámosle fase 0, que es el análisis de negocios y viabilidad de los diferentes proyectos, ¿sí? Inclusive para selección de proyectos. Una vez que el proyecto fue elegido y ya comienza la planificación del proyecto, ya entramos más de lleno en lo que se puede entender como la gestión de los costos, que es tanto la planificación, ¿sí? Que eso lo que sería es la estimación de los costos de cada actividad, para con eso calcular los paquetes de trabajo, los entregables y el proyecto, las reservas de contingencia y gerencia. Con todo eso ustedes van a tener la línea base de costo y el presupuesto, ¿está? Lo que se va a utilizar justamente para el monitoreo y control del presupuesto. Y recuerden también que hay una herramienta que se utiliza en base a los costos, se utiliza para evaluar el grado de avance del proyecto, ¿sí? Que es el que explicamos y que vamos a ver en la práctica, como les decía, que es esa estimación por valor ganado. Muchas gracias.